A todos, lo primero querría agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Me siento muy feliz de poder pasar la mañana con vosotros y compartir la mesa con Enma. Así que lo primero es la gratitud y después enseguida, como yo creo que también va a hacer Enma, es llamar la atención sobre el problema del propio título de la mesa. El hecho de que se llame una polémica entre Paul Ricoeur y Gilles Deleuze es muy raro, puesto que tal polémica no existe. Más bien, parece que la relación entre ambos autores es de, diríamos, oposición o de mutua ignorancia. No recuerdo ningún pasaje en la obra de Ricoeur, se me puede haber pasado, pero ni una nota al pie, en la cual haga alusión a Deleuze expresamente, y no recuerdo ningún pasaje en Deleuze, tampoco es que sea yo un especialista en Deleuze, comentaba antes que sí que ya recordaba uno, en el cual alude, en una nota al pie, a Ricoeur. Es decir, que venimos a hablar de una especie de polémica que no existe, lo cual invitaría a pensar que lo que deberíamos hacer es inmediatamente cerrarlo todo y marcharnos a casa. Pero el hecho es que no es del todo así, no es del todo así. Es decir, el hecho es que no hay diálogo, efectivamente. Más bien parece que la manera como transcurre el pensamiento de Ricoeur va en una dirección ajena, distinta, de espaldas a la manera como transcurre el pensamiento de Deleuze, pero sí hay una cierta pregnancia. Una cierta pregnancia que no tiene que ver con Deleuze en particular, sino más bien con la atmósfera en la cual se incluye el pensamiento de Deleuze. Y eso sí que parece legítimo apuntarlo. En este sentido, en determinado momento, en su autobiografía intelectual, decía Ricoeur, me permito leer brevemente, que después de La simbólica del mal, que es un texto de 1960, ya entrando ya en el cambio de paradigma, esto de la salida la salida del marco existencialista, o esto el paradigma de las tres H's, ¿no?, que decía de Comte, Hegel, Husserl, Heidegger. Entramos en ese otro lugar de las filosofías de la sospecha, término bien querido, ¿no?, para Ricoeur, que tiene cierto éxito. Se produce un cierto cambio, ¿no? Después de La simbólica del mal se abre para mí un periodo de polémicas exteriores y de guerras intestinas que me atreví a declarar cerradas con el cambio de paradigmas filosóficos franceses a finales de los años 70. Como explico en el prefacio a los ensayos de Hermenéutica 2, del texto a la acción, este periodo está marcado por la crítica procedente de diferentes bordes y dirigida no solo contra el existencialismo y las filosofías de la existencia, sino en general contra todas las filosofías del sujeto. De un lado, y digo solo de un lado, el primer lado, porque después se acumulan todos los demás, en todos los demás parecen confluir en un mismo sitio. Todos los demás son Althusser, todos los demás es también Lévi-Strauss, a quien enseguida mencionará. Todos los demás son todas esas corrientes filosóficas que apuntan en la misma dirección en la que harán precisamente, en el primer lugar del orden, los discípulos franceses de Heidegger, que poniendo fin al contrasentido de la lectura más o menos existencialista de Ser y Tiempo de los años 50, desplazaban el centro de gravedad de la obra heideggeriana del lado de los escritos posteriores a la famosa Quere, ¿no?, un modelo de pensamiento poetizante del que todo, y esto es bien importante, lo primero, poetizante, porque en este poetizante se juega con el que parece que no es posible dialogar. Esto, en fin, enseguida podríamos discutirlo, sobre todo no es posible dialogar en relación con qué interpretación de estos autores, en alusión a la manera como antes Marco quizá presentaba el pensamiento de Foucault, pero en todo caso para Ricoeur hay una especie de relación de exclusión. No es posible dialogar porque propiamente esto nos conduce a una especie de callejón sin salida, que es este pensamiento poetizante, en primer lado, y en segundo lado, y lo que es significativo, del que todo residuo de posición egocéntrica resultaría expulsado, ¿no?, y que fue violentamente opuesto, y el violentamente es bien interesante, ¿verdad?, sus propias vivencias, ya que antes mencionábamos alguna peripecia biográfica, la propia, las peripecias de Ricoeur al frente de la facultad en Nanterre, ¿no?, son evidentemente y están ahí implícitas. Fue violentamente opuesto al supuesto humanismo de las filosofías reflexivas, fenomenológicas o hermenéuticas, que son precisamente esas en las cuales
hermenéutica, la tradición reflexiva, fenomenológica, hermenéutica, en las que Ricoeur de las que Ricoeur se siente miembro, ¿no? Entonces parece que eso más bien se encontraba con una especie de obstáculo. Y ese obstáculo sí es significativo, ¿no? Lo que sí parece significativo es que en determinado momento Ricoeur, que conviene recordar, ya es un filósofo con una obra poderosa antes de, es decir, sus trabajos empiezan a ser reconocidos, se encuentran un amplio público desde los años 50, ¿no? Desde la fenomenología de la voluntad, es decir, lo voluntario y lo involuntario, hasta los años casi llegando a los 70, en que parece que se inicia una especie de peregrinación, una especie de travesía del desierto, una especie de exilio físico, porque abandona la universidad, se desplaza, básicamente es el itinerario, ¿no?, por los Estados Unidos, el medio americano y tal, pero también simbólico. Ricoeur se convierte en una especie de filósofo como todos esos, emparentado sin duda con toda la tradición del humanismo cristiano, que son las primeras lecturas que se hacen, esas que lo tuercen todo, lo retuercen todo, porque hacen imposible leer a Ricoeur. Si a Ricoeur se le emparenta enseguida con Marcel, con quien sin duda hay un vínculo, o con Mounier, con quien sin duda hay un vínculo, si se le coloca en el mismo sitio ya no se le puede leer. Y si se hace esa especie de criptoteología por la cual Ricoeur vendría a ser algo así como una especie de teólogo camuflado, entonces ya no puedes leer nada, ni vas a entender nada. Pero es justamente lo que parece que era Ricoeur y lo que hacía imposible leer a Ricoeur. Hasta que se produce esa especie de retorno, ¿no? Casi que suena a película, y dejémoslo ahí. Esa especie de retorno, sobre todo con Tiempo y Narración, ¿no? Tiempo y Narración es esta especie de segundo Ricoeur, que le aproxima a esos que permiten leerle, que son fundamentalmente la referencia a Heidegger y la referencia a Gadamer. Diríamos que a partir de cierto momento, si queréis, hay un cierto Quere, también en Ricoeur, hay un cierto Ricoeur I y un cierto Ricoeur II. Todas estas simplificaciones, por favor, aceptádmelas para poder empezar a ir hablando, admitirían muchísimos matices, pero parece que es indudable que hay ciertos textos programáticos, especialmente en el volumen del conflicto de las interpretaciones, para los que estéis familiarizados con la obra de Ricoeur. El primer artículo, que se llama Existencia y Hermenéutica, precisamente la manera como ahí formula la cuestión, la manera como relee Heidegger y la manera como define su propio proyecto de una ontología hermenéutica del yo soy en relación con Heidegger, abre un nuevo curso al pensamiento que alcanza su maduración precisamente en esas tres obras, en las tres grandes obras de madurez, que son La metáfora viva, Tiempo y Narración y Sí mismo como otro. Sin duda se podrían adherir otros trabajos, todo el despliegue sobre la reflexión práctica en lo justo, sin duda la cuestión de la memoria, pero esas tres grandes obras, entre ellas, ¿no?, la que ejerce de báscula, ¿no?, la que permite conectarlo todo, que es Tiempo y Narración. Y en ellas lo que parece que hay es una especie de reivindicación del sujeto. Ahora, lo que quería decir es que no se entiende ese giro si no es en relación precisamente con esa atmósfera. Es decir, no es Deleuze en particular, no podríamos hablar de polémica con Deleuze, pero sí es legítimo pensar que la atmósfera que se empieza a introducir en el pensamiento francés en la década de los 60 impulsa y obliga a tomar un problema que era previo, porque mucho antes ya estaba él colocándose de manera tensa en relación con Husserl, etc., un problema que era previo, orientarlo en esta dirección. Así que una cierta influencia sí hay. Es verdad que no los menciona. A Foucault le menciona en una breve línea en Tiempo y Narración, para decir que de Foucault no quiere decir nada, no dice nada, no sabe nada, no hay diálogo posible, salvo el aprecio por el título de una de sus obras, que es El cuidado de sí. Aunque eso, pero el resto es sintomático. Con Derrida hay un cierto diálogo mayor, especialmente al final de La metáfora viva, en torno a la cuestión de la metáfora, sobre todo el estatuto del lenguaje filosófico, eso a lo mejor nos sale un poquito, pero poco más. Es que no son sus interlocutores, no es con quien dialogan, no es con quien hace filosofía, son más bien lo otro. Lo otro, a lo que sin embargo parece que siempre, todo el rato estás mirando como con el rabillo del ojo, porque de alguna manera tu propia posición se está construyendo contra ese adversario con el cual no puedes dialogar, ¿vale? En este sentido, lo que sí parece, si tenemos en cuenta este clima, lo que se hace difícil de pensar en los años 60, precisamente en esta atmósfera contra las filosofías del sujeto, contra las filosofías del cogito,
En esta atmósfera es una cuestión doble. Es el tema que tenemos que discutir en estas jornadas, que tiene que ver con el estatuto de la filosofía y el lugar de la filosofía y qué hacemos con las facultades de filosofía, sin duda, y qué lugar tienen que ocupar en el conjunto del saber y en particular en la cuestión de la enseñanza. Pero sobre todo lo que se hace molesto, incómodo, feo y desagradable, de lo que se hace muy, muy difícil hablar, es precisamente del sujeto, que es de lo que Ricoeur considera que hay que hablar. Y aquí se suma una situación particular de Ricoeur en el contexto del pensamiento, de la tradición hermenéutica. Porque lo primero que habría que notar, como síntoma, si queréis, en el trabajo de Grondin, el célebre trabajo de Grondin, tan útil de introducción a la hermenéutica, lo estoy diciendo mal, pero es algo así el título, el trabajo de introducción a la hermenéutica es bien significativo que apenas se habla de Ricoeur. Y estamos en los años ya llegando a los 90, ¿no? Y apenas se habla de Ricoeur. Y esto es bien interesante, es que parece que Ricoeur no pega detrás de Heidegger y detrás de Gadamer. Es algo así como si colocaras, pues no sé, a Gabriel Marcel. ¿Y qué haría Marcel ahí? ¿Qué haría Marcel? ¿Qué haría este determinado tipo de enfoque donde lo que nos encontramos es esta especie de posición privilegiada del sujeto, esta insistencia en que lo que hay que pensar es el sujeto, este acento reflexivo, este elemento reflexivo de la tradición francesa al que Ricoeur nunca renuncia? ¿Qué haces con eso en una tradición que parece que se define expresamente por su antisubjetivismo? ¿No? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿No? ¿Qué lugar le concedes a Ricoeur? ¿Qué lugar ocupa Ricoeur en esta posición? Una especie de anomalía, quizá. Y no puede ser eso. No puede ser eso. Más bien tendría que ser otra cosa. Más bien tendría que ser que si hay un sujeto que se está poniendo en crisis, a lo mejor no es tan distinto el tipo de subjetividad que están intentando de alguna manera pensar o no del todo excluir Heidegger y Gadamer de esa subjetividad con ese elemento reflexivo que a lo mejor está tratando de pensar Ricoeur. Y a este respecto, lo primero que habría que decir es que quizá no sea tan grave o tan acentuado el antihumanismo ni heideggeriano ni gadameriano. Es decir, que aunque es verdad que si uno lee Ser y Tiempo puede encontrar, por ejemplo, de manera expresa en el parágrafo sexto, en la destrucción de la metafísica, esa apelación a pensar, ¿no? Plantear de otra manera la cuestión del cogito, la omisión de la pregunta por el quién, ¿no? Esta cuestión del sum, del ego, que parece excluida por Descartes y que nos llevaría a otro sitio, parece que hay expresamente hay una especie de intento de pensar de otra manera la subjetividad. Es decir, que el trabajo de destrucción de la metafísica tradicional, el trabajo de destrucción de las filosofías de la conciencia, lo que sería es la condición de posibilidad para pensar de otra forma el sujeto, parece, sin embargo, que después ese elemento se va abandonando y, sin embargo, no es tan así. Es verdad que tras Laquere, la referencia a la subjetividad, el sujeto, en fin, basta simplemente pensar en el título de la carta, la referencia a la Carta sobre el Humanismo. Y me permitiría, sin embargo, decir que tampoco es tan intensa esa negación del sujeto, porque cuando Heidegger, en la Carta sobre el Humanismo, está diciendo que habrá que abandonar, en fin, que su pensamiento, que lo leo literalmente, que el pensamiento de Ser y Tiempo está contra el humanismo. Expresamente, el pensamiento de Ser y Tiempo está contra el humanismo. Y, sin embargo, justo después añade dos cosas. Pero esta oposición no significa que semejante pensar choque contra lo humano y favorezca lo inhumano, ¿no? Que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre, y ya es bien notable. Y sobre todo, la frase a continuación, sencillamente piensa contra el humanismo porque éste no pone la humanitas del hombre a suficiente altura. Es decir, que a lo mejor más bien este pensar contra el humanismo es la apertura para pensar el lugar del sujeto de otro modo. Es decir, que no es tan antihumanista. Y de nuevo esta ambigüedad la encontramos en Gadamer, no tan lejano a Ricoeur, si se quiere. En Gadamer nos encontramos, al final de un artículo muy bonito, titulado Subjetividad e Intersubjetividad, que seguramente recordéis, el último de los párrafos dice, está contando qué pasa con Husserl, la evolución de Heidegger y su propia posición, y dice Gadamer, posteriormente, después de haberlo contado todo, y una vez que hubo abandonado la comprensión reflexiva trascendental a la que se había aferrado todavía en Ser y Tiempo, Heidegger se alejó de forma aún más decidida de la dimensión de la subjetividad y de la estructura del cuidado en el Dasein, eliminando después de su Kehre, de su vuelta, incluso el concepto de comprensión y el de hermenéutica de sus proyectos de pensamiento.
Entonces, se coloca a sí mismo en relación con esta negación de la subjetividad. Y dice, es aquí donde arrancan mis propios trabajos que, orientados por el tema del lenguaje y por la primacía de la conversación, aparecen perfilados en cuanto a la problemática de la que se ocupan en la tercera parte de Verdad y Método. Quien piensa el lenguaje se sitúa siempre ya en un más allá de la subjetividad. Y sin embargo, esta declaración parece que no suprime del todo esa apelación a la conciencia, esa apelación a esa nueva forma de subjetividad. Porque precisamente es en Verdad y Método 2, sale del primero de los ensayos, titulado Entre fenomenología y dialéctica, donde haciendo una valoración crítica de sí mismo dice: mi hermenéutica filosófica intenta justamente seguir la orientación del Heidegger tardío y hacerla accesible de un modo nuevo. Urbanizar a Heidegger, ¿no? Con este fin mantuve el concepto de conciencia, cuya función... Y esto es lo importante, no te deshaces del concepto de conciencia de alguna manera. Es algo así como, de alguna manera, esta cuestión de que la muerte del hombre, a lo mejor ocurre que el hombre no puede morir del todo. A lo mejor pasa que el sujeto no puede morir del todo. Y por tanto la pregunta decisiva es ¿qué sujeto tiene que morir y qué tipo de subjetividad puede nacer de esa muerte? ¿No? Y por eso dice, no pude deshacerme del todo de ese concepto de conciencia, cuya función fundamentadora había sido el blanco de la crítica ontológica de Heidegger. Pero, y eso sí, pero como esto de la conciencia resulta incómodo, como la cuestión del sujeto se hace difícil y molesta, lo que había que hacer más bien es delimitar bien este concepto. Por eso decía, la conciencia histórico-efectual es, como dije entonces, más ser que conciencia. Y esta misma apelación a la subjetividad, a la presencia de esta conciencia, que a lo mejor no es esa otra conciencia contra la cual Heidegger todo el rato está pensando, tiene que ver con ese matiz que anota Grondin al leer a Gadamer, ¿no? Cuando en la quinta edición de Verdad y Método señala de qué manera sustituye una palabra, tarea, por otra palabra que es esta de estado vigilante, Wachheit, ¿no? Y señala cómo la conciencia en el trabajo de fusión de horizontes tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante, es decir, señala la presencia de esta conciencia y dice, estamos en la quinta edición, está hablando de la fusión de horizontes y señala: a la realización controlada de esta fusión le dimos ya el nombre de, en la edición en castellano no aparece, porque la edición en castellano es de la cuarta edición, por tanto no puede traducir una palabra que no está, pero señala el nombre de estado vigilante de la conciencia histórico-efectual. Es decir, y con esto querría empezar, es decir, que a lo mejor no hay tanta distancia y a lo mejor el acento reflexivo no es tan intenso y no es lo que separa tanto lo que dice Ricoeur de la tradición en la cual Ricoeur mismo se coloca cuando se reconoce heredero, cuando afirma estar pensando con y tras Heidegger y Gadamer, que a lo mejor no es ese el acento, a lo mejor el acento aparece en otro sitio, que aparecerá después, quizá aparezca en relación con la manera como se entiende la propia praxis filosófica, la propia naturaleza del discurso filosófico, el estatuto mismo del discurso filosófico, pero quizá no a lo mejor en relación con esta cuestión del cogito. A lo mejor no tanto en relación con esta cuestión del cogito. Indudablemente, diríamos, la intención expresa, la lectura expresa apunta en esa dirección. Pero quizá más bien haya que pensar que si la intención expresa en Heidegger y Gadamer quizás sea antisubjetivista, ese antisubjetivismo tenga que ver con una especie de trabajo de destrucción, de supresión de una cierta concepción de la subjetividad, de una idea de un sujeto trascendental, pero que precisamente esa es la condición para construir una distinta figura de subjetividad, que es precisamente la figura del sí mismo, ¿no? Así que a lo mejor lo que tenemos es este trabajo de un lado, necesaria destrucción de esta tradición de filosofía de la conciencia, de este sujeto trascendental que quizá estuviera bloqueando un cierto desarrollo del pensamiento, ¿no? Ese sujeto que se considera fundamento y dueño del sentido, para abrir espacio a una subjetividad que no está antes, sino que nace del trabajo de apropiación de sí, ¿no? Un trabajo de recuperación, de apropiación de sí mismo, es decir, que aparece al final como resultado. Y a lo mejor en esto no hay tanta distancia. En todo caso, y volviendo a la relación, al diálogo no existente, al no diálogo entre
entre Ricoeur y esta tradición que, si me permitís, y con todos los matices y sabiendo que siempre es imprecisa, banalizadora, eso que podríamos llamar la filosofía o las filosofías postestructuralistas, sabiendo que eso es un bloque, o sea, sabiendo que necesita mucho matiz, lo que sí podríamos decir y lo que sí podríamos notar es que, en el fondo, las referencias son las mismas, que se está pensando con Heidegger, es decir, que hay una cierta decisión sobre cómo hay que leer a Heidegger y que se está pensando la tradición. Es decir, que no resulta, o más bien que resulta bien llamativo, cómo al final todo se juega en la manera como los diferentes autores construyen su poema de la historia de la filosofía. Es decir, cómo todos ellos están leyendo, por ejemplo, la posición que en la historia del pensamiento ocupa Descartes. Y de la misma manera que antes se señalaba aquí y se hablaba de esta especie de hipérbole, es bien curiosa la manera como se repiten las mismas expresiones, las mismas palabras, podemos encontrar precisamente en el prefacio, así mismo como otro, que sería como la última de las obras, ¿no? El último momento del desarrollo de esta filosofía, diríamos, subjetiva, pero no subjetivista, de Ricoeur, es decir, esa filosofía que asume como tarea central pensar la posición de la subjetividad en el momento de aparición del sentido, ¿no? De la cosa, si queréis, que asume como tarea eso, como en ese prólogo fija su propia posición, ¿no? Define su tarea del pensar. Y es bien interesante porque precisamente lo que hace es leer a Descartes, con un matiz, y es que su lectura de Descartes no construye un bloque. Es decir, la manera como señala el error cartesiano no define una línea de pensamiento que se extiende hasta Husserl y que después se rompe, es decir, contra la cual hay que pensar, sino que más bien inscribe en la propia evolución de las tres, otra vez las meditaciones, ¿verdad? Las meditaciones metafísicas, las tres primeras meditaciones, la manera como en la construcción de la figura del cogito moderno se encierra ya el tema del que da título a mi ponencia, esto de la crisis del cogito, ¿no? Cómo no es algo que pasa después, sino que pasa en Descartes. La evolución, lo recuerdo muy brevemente, tiene que ver con esto. El inicio de la lectura es muy heideggeriano. En Descartes, en la manera como se construye la figura del cogito, la manera como el cogito es puesto, viene antecedida por una intención, diríamos, epistemológica, por una exigencia, diríamos, de cientificidad, de apodicticidad, que implica necesariamente el olvido de toda dimensión biográfica, de toda dimensión histórica, de toda dimensión que tenga que ver con un sujeto concreto y real. Eso es precisamente lo que tiene que ser puesto entre paréntesis para que el cogito pueda cumplir su nueva función, para que el sujeto se pueda convertir en garante de mi experiencia del mundo, de la validez del mundo. Pero precisamente lo interesante es cómo desde esta misma posición, enseguida, en la segunda y la tercera meditación, lo que se abre ya es una tensión, lo que se abre ya es una especie de distinto itinerario por el cual todo el pensamiento moderno queda indudablemente enmarcado dentro del marco abierto, enmarcado dentro del marco, evidentemente, valga la redundancia, dentro del marco de la subjetividad. Es decir, si quieres pensar la cuestión del ser, te vas a ver obligado a pensar la cuestión de la presencia del sujeto en el aparecer de la cosa, necesariamente, es decir, que toda filosofía tras Descartes va a ser una filosofía del sujeto, en este sentido en el que todo el rato se va a estar tropezando, chocando con la cuestión del sujeto, y sin embargo ya en Descartes están abiertas las dos líneas que se van a desatar. Porque si seguimos el movimiento desde la primera hasta la segunda meditación, lo que entonces nos encontramos es la primera posibilidad, eso que en el prólogo, prefacio, así mismo como otro, queda descrito como la vía de exaltación del cogito, ¿no? La vía idealista de exaltación del cogito. Un cogito convertido en fundamento, es decir, origen y fuente de todo sentido. Pero precisamente como el resultado del trabajo, este trabajo hiperbólico de la duda, hiperbólico necesariamente, puesto que nace de una exigencia de cientificidad, de certeza, de aseguramiento también hiperbólica, ¿no? Es la hipérbole de la exigencia de verdad, de la transformación de la idea de verdad, lo que desata la hipérbole de la duda, ¿no? Ese sujeto, esa verdad absolutamente apodíctica e indudable, se revela como enteramente estéril. Una verdad de la que nada brota.
un cogito cierto de sí mismo, pero incierto de todo lo demás. Y cómo precisamente a partir de ese momento, salimos de la segunda meditación y nos encaminamos hacia la tercera, cómo a partir de ese momento, ¿verdad?, lo que nos encontramos es una especie de inmediata devaluación de la figura del sujeto. Cómo ese cogito que había sido presentado, puesto para garantizar el conocimiento del mundo, puesto que esa primera verdad absolutamente cierta es enteramente estéril, tiene que ser corregida, ¿no?, tiene que ser colocada bajo una segunda verdad, que es precisamente la verdad de Dios. La necesidad de echar mano de otra cosa, que ya no es el sujeto, sino Dios, como garante del propio conocimiento del mundo, ¿no? Este juego entre el ordo essendi y el ordo cognoscendi. Así que resulta que Ricoeur, leyendo los mismos textos, en el fondo, inevitablemente leyendo los mismos textos, porque son los mismos textos los que hay que leer, puesto que parece que la filosofía, después de Descartes, se juega en Descartes, y que todo el rato consiste en ver qué hacemos con Descartes y todo lo que pasa después. Lo que parece que entonces piensa Ricoeur es que es en Descartes donde se encierra ya la crisis. No es que Descartes ponga el cogito, es que lo pone ya, y en el momento en que lo pone, está ya. Así que lo que nos vamos a encontrar a partir de ese momento es ya la crisis del cogito, porque justamente la filosofía moderna se extiende ya, se dilata ya en este movimiento antitético de exaltación, que es el que conduce a través del, muy brevemente, el idealismo alemán hasta Husserl, y ahí sí, Husserl, el Husserl de las meditaciones cartesianas, ese Husserl sería la culminación de una primera vía, algo así como el llevar hasta el final la primera posibilidad, la conversión del cogito, del ego en fundamento absoluto, hasta un punto, que Descartes mismo no lo había llevado, hasta un punto donde lo que acabas haciendo es vaciando de contenido, suprimiendo todo espesor óntico a lo ente, porque precisamente la constitución misma de lo que hay, ¿no?, se produce en el propio sujeto, porque es el propio ego quien constituye todas las dimensiones de lo real, en ese solipsismo trascendental, ¿verdad?, en el que concluyen las meditaciones cartesianas, tendríamos ahí algo así como la más completa, la más acabada realización de este primer itinerario. Y frente a eso, lo que tendríamos ya también en paralelo es un segundo itinerario. Si el primero exalta el papel del sujeto, el segundo lo que hace es diluirlo, suprimirlo. Es decir, es el camino que desde Spinoza, en primer lugar, el Spinoza del apéndice, ¿verdad?, el libro primero de la ética, el Spinoza que convierte ya el sujeto en ilusión, se extiende y se prolonga, y dice Ricoeur, culminaría en Nietzsche. De hecho, en algún momento dice que es Nietzsche el pensador con el cual él tiene que medirse, ¿no? Nietzsche, el otro, ¿no?, el pensador con el cual él tiene que medirse. ¿Qué Nietzsche? Claro, pues el Nietzsche preocupado por el lenguaje. El Nietzsche de los primeros textos sobre el curso de retórica, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ese Nietzsche. Porque es ese Nietzsche quien, precisamente al discutir acerca del lenguaje, al mostrar, diríamos, al denunciar el supuesto siempre inevitable del carácter transparente del lenguaje, de la capacidad del lenguaje para mostrar el ser, al mostrar cómo en realidad todo lenguaje siempre es ya figurativo, cómo la distinción entre lenguaje literal y lenguaje figurativo es siempre ya tramposa, cómo el lenguaje siempre es incapaz, cómo el movimiento de las transposiciones, ¿verdad?, el desplazamiento de las metáforas, dicen sobre verdad y mentira, suprime siempre la posibilidad de retroceder hasta un suelo que dé sentido, que dé validez al propio sentido, ¿no? Cómo eso acaba conduciendo a una especie de segunda bancarrota por la cual el sujeto queda devaluado a la mera posición de una ilusión. Ilusión importante, dice Ricoeur, sin duda, ilusión importante, pero mera ilusión. Y eso, no sé qué hora hemos empezado, a la una. Vamos a esperar un poquito más para poder decir un poquito de algo, porque es ahí justamente donde coloca Ricoeur su propia tarea. La tarea es que es toda la filosofía moderna hasta Husserl la que ha desplegado esta querella del cogito, y en la que estamos todavía atrapados. Es decir, que la filosofía de los 60 no sería algo radicalmente distinto o nacido nuevo, sino que sería más bien la prolongación de la misma querella. Porque la querella se inicia en Descartes. No en 1960, sino en Descartes mismo. Y la tarea del pensar
La tarea del pensar, utilizando la célebre expresión, la tarea del pensar precisamente es decidir qué se hace con el sujeto, aclarar qué tipo de cosas se hace con el sujeto. Y a partir de ahí se puede entender bien, si retrocedemos un poco, en fin, los lectores de Ricoeur quizá estén familiarizados, y a los que no simplemente se lo apunto, retroceder hacia los primeros textos de Ricoeur, esos en los cuales está hablando expresamente sobre la fenomenología, en los cuales está intentando hacerse cargo de la tradición fenomenológica. Esos que fueron publicados después en los años 80 con el título de L'École de la Phénoménologie, en la escuela de la fenomenología, pero que son textos de los años 50. Porque en esos textos es precisamente donde se ajustan cuentas con la fenomenología y también con la hermenéutica. En este sentido, la tesis decisiva, es decir, la tesis decisiva es que la fenomenología señala el marco, señala el espacio por el cual se puede resolver la querella del sujeto. Se puede atribuir a la subjetividad la posición que le... Es decir, se puede seguir haciendo filosofía. Se puede seguir haciendo filosofía ahí, sin olvidar a Husserl, ¿no?, tras y con Heidegger y Gadamer. ¿En qué sentido? Pues básicamente con esta condición, y es que se entienda que la fenomenología puede ser entendida de dos maneras. La fenomenología puede ser entendida como método, dice Ricoeur en esos primeros textos de los años 50, en los que está haciendo su trabajo de tesis vinculada a la traducción y edición de las ideas de Husserl y preparando sus textos de la fenomenología de la voluntad. En ese contexto, su tesis es que hay que entender que la fenomenología de Husserl no es toda la fenomenología, no es la única posibilidad de fenomenología, sino que más bien Husserl de alguna manera es el nudo, el lugar donde se cruzan todas las fenomenologías, pero no la única, pero no toda. ¿En qué sentido es el nudo? Pues porque hay algo insuperable en Husserl, que es precisamente el método, y el método tiene que ver con la inclusión de la epogé como supuesto fundamental de todo pensar. La epogé sería el mecanismo, este mecanismo de reducción por el cual nos liberaríamos, sería algo así como la condición por la cual nos liberamos de un embrujo. Y el embrujo, el hechizo del que hay que liberarse es precisamente el de el olvido de la conciencia, el olvido de sí, la ingenua creencia de que las cosas poseen una sustancialidad que les hace independiente de mí. Y ese presupuesto, algo así como que toda filosofía tiene que ser un pensar el ser. ¿De qué otra cosa se va a ocupar la filosofía sino acerca de la cuestión del ser? Pero que la cuestión del ser ya no se puede pensar sin más, sino que tiene que venir preparada por una modificación de la pregunta, que tiene que ser sobre el sentido del ser, que es eso que aparece cuando uno adopta, ¿no?, cuando uno abandona la actitud ingenua, natural de la conciencia y entra en ese otro modo de referencia, que es precisamente la actitud fenomenológica. Esa es la condición indispensable. Eso es lo que convierte toda filosofía en un examen del aparecer, ¿no?, en un examen de las condiciones de posibilidad del aparecer. Pero si aceptamos este supuesto, entonces resultan dos cosas. La primera de las cosas es que caben otras fenomenologías. Caben hacia atrás. Puedes pensar, puedes releer, sin duda, la obra de Hegel como una fenomenología, aunque solo sea porque lo titula así, y la propia obra de Kant como una fenomenología. Y hacia adelante, entender también que lo que está haciendo Heidegger y que lo que está haciendo él mismo son desarrollos quizás heréticos, pero es que a lo mejor casi toda la fenomenología no puede dejar de ser herejía respecto a eso que queda fijado en Husserl, es decir, variaciones respecto de ese mismo método. Con esto lo que se quiere decir es que ese método acepta diversas interpretaciones, diversas decisiones sobre el estatus del fenómeno, y en este sentido que no es lo mismo la fenomenología que la filosofía, porque la fenomenología sería, sostiene Ricoeur, lo previo, el trabajo preparatorio previo, ¿no?, que permite la decisión sobre el estatus del fenómeno, que es precisamente lo que tiene que hacer la filosofía. Y por eso precisamente la fenomenología puede empezar a ser adjetivada como fenomenología husserliana o idealista, fenomenología también quizá hermenéutica. Y en este sentido además, con una enorme ventaja, que es la ventaja que proporciona Husserl, y es que a lo mejor entonces se puede renovar, es decir, se puede seguir haciendo filosofía. Filosofía en el sentido propio, filosofía como metafísica. Si metafísica es pregunta por el ser, a lo mejor precisamente la inclusión de esta especie de cautela
¿no?, de esta especie de ascesis por la cual ponemos distancia respecto de lo que se me da para considerarlo como algo que se aparece a la conciencia, es el supuesto para hacer dice Ricoeur, una metafísica depurada. Una metafísica depurada, es decir, para mantener, para seguir, para preservar eso que después de Kant parece que está en peligro, que es precisamente esa pregunta, esa concepción de la filosofía como pregunta por el ser. Puede haber pregunta por el ser siempre que, ¿no?, se reformule como pregunta por el sentido del ser. Y en estas condiciones sostiene Ricoeur que puede haber un buen uso de la fenomenología, en esos primeros textos. ¿En qué consistiría ese buen uso? Pues básicamente sostienen en retroceder, algo así como retroceder desde las meditaciones cartesianas a las investigaciones lógicas, porque en ese retroceso, sostiene Husserl, un texto muy bonito, titulado Kant y Husserl, lo que cabría es una especie de regreso, una especie de lectura, una vía kantiana de la fenomenología, que básicamente se definiría por estos dos ingredientes. El primero de ellos, por afirmar la primacía del juicio. La fenomenología es antes de cualquier cosa una teoría del sentido. Es antes de cualquier cosa una teoría del sentido. No, por tanto, una teoría sobre el carácter apodíctico de la conciencia ni nada por el estilo. Es una teoría del sentido y, por tanto, la dimensión lingüística es insuperable. Y eso es Kant. Algo así como aproximar la lectura de Husserl a la lectura de la crítica permite releer a Husserl en estos términos kantianos. Pero después y además, porque ese buen uso de la fenomenología, esa vía kantiana que estaría ahí por explorar, introduce unos cuantos conceptos que quizá nos permitan salir del atasco husserliano. Y esos conceptos tienen que ver, de manera muy mínima señalados, con esta distinción entre pensar y conocer, y con esta distinción entre la intención y la intuición, es decir, la posibilidad de que el pensamiento se exceda, rebase, ¿no?, que supone en última instancia la preservación, otra vez la palabra, una exterioridad, una fuera, es decir, la posibilidad de seguir concediendo un cierto espesor óntico a lo que ahí se me da. Y por tanto, la negación de que sea el sujeto el único agente capaz de constituir lo real. Y precisamente esta vía kantiana, que está anunciada en los años 50, es una especie de casilla vacía, es algo así como un hueco que Ricoeur está intentando explorar. Lo intenta en sus primeros trabajos, lo intenta en las diversas concepciones de hermenéutica. Si leemos lo voluntario y lo involuntario, ya es esto, es este intentar pensar esta subjetividad, esta relación de la subjetividad con lo otro de sí, estas condiciones de aparición de lo ente, ¿no?, de lo que se aparece del fenómeno. Sin duda, el trabajo sobre Freud de la interpretación es un segundo esfuerzo y van apareciendo diversas concepciones de la hermenéutica, esta hermenéutica creadora del sentido en el primer texto, esta hermenéutica como conflicto de las interpretaciones, esta tensión entre la arqueología del sujeto y la teología del sentido, pero encuentra un momento decisivo en 1965, 5 años después de la publicación de Verdad y Método, ¿no?, y no es casual, evidentemente, además recordando que es Ricoeur quien asume el trabajo de trasladar al medio francés esta obra, a partir de la manera como entiende que Heidegger y Gadamer resuelven este problema. Y eso es precisamente lo que sucede en ese artículo en Existencia y Hermenéutica, donde señala la posibilidad, la célebre idea de este injerto de la fenomenología en la hermenéutica. El injerto es posible porque la fenomenología es básicamente eso, un método, esa decisión de tomar la pregunta por el ser como pregunta por el sentido del ser. Y es posible el injerto porque precisamente la hermenéutica, que tiene otra tradición, que es anterior a la fenomenología, que proviene de otro sitio, que nace de los problemas de los textos y de la interpretación de los textos, que nace por tanto con una vocación metodológica, la necesidad de producir una teoría de la interpretación que nos permita resolver los conflictos que siempre surgen en el trabajo con los textos, encuentran acomodo precisamente en Heidegger. Y por tanto, en Heidegger encuentra algo así como la más acabada o la más provechosa realización de esta vía kantiana de la fenomenología, de este sentido kantiano de la fenomenología. Es decir, en la forma de una ontología hermenéutica que precisamente vendría a proponerse como la mejor refutación
de esta subjetividad trascendental, de esta pretensión del sujeto de convertirse en dueño del sentido. ¿De qué manera? Porque tendría como gesto fundamental colocar por debajo del cogito, ¿no?, esa pregunta por el sum, es decir, ese lecho de ser previo en el cual el cogito empieza a trabajar. Por debajo del pensar, una especie de ser previo. En este trabajo en este sentido sostendría Ricoeur lo que ocurre cuando la fenomenología se convierte en fenomenología con este adjetivo, hermenéutica, es una especie de alteración de ciertas categorías fundamentales, ¿no? Nos encontramos básicamente los mismos gestos, pero modificados de tal manera que apuntan en otra dirección. ¿Cuáles son los gestos, cuáles son los conceptos que resultan alterados? Pues esencialmente dice más cosas, pero esencialmente se modifican 3 ideas, ya lo sabemos, ¿verdad? La primera tiene que ver con la noción de Pogé, la manera como se interpreta esta puesta entre paréntesis por la cual aparece el sentido, y la manera como esto se puede aproximar, se puede releer como la estructura misma del ser en el mundo. Es decir, la tesis de que el sujeto siempre ya se encuentra perteneciendo al objeto, ¿no?, al que quiere comprender, esta relación de pertenencia previa, que es precisamente la tesis fundamental por la cual nos salimos del marco husserliano. Esta estructura de pertenencia previa por la cual el sentido se encuentra siempre ya dado, por la cual se disuelve la oposición entre sujeto y objeto. Ya no hay un sujeto, ya no hay un objeto, porque precisamente el sujeto pertenece a aquello que pretende comprender. Esta es la primera tesis. La primera proximidad tiene que ver con la manera como la prioridad de la intuición, en Husserl, se desplaza hacia la prioridad de la interpretación. En Husserl, la presencia de la cosa, la donación, lo intuido, diríamos que llena inmediatamente la comprensión. Y por eso mismo, dice Gadamer, es posible una mediación total. Parece que el acto de comprensión podría agotarse en la pura presencia de lo hay dado, en el acontecimiento de la intuición. Pero desde este otro marco, más bien lo que siempre queda es un trabajo infinito de interpretación, es decir, una infinita tarea de mediación por la cual inevitablemente el trabajo de la comprensión nunca resulta agotado, ¿no? Porque siempre los supuestos que le anteceden nunca permiten acabarlo del todo. Y esto conduce, en tercer lugar, a una distinta figura del sujeto. Porque mientras que es posible hablar de yo en Husserl, de ego en Husserl, es decir, porque el sujeto es eso que se pone a sí mismo, porque el sujeto tiene este carácter apodíctico, porque el sujeto se presenta con una absoluta evidencia para sí mismo, para la propia conciencia, y eso es lo que le concede su estatus privilegiado, porque el sujeto no es solo eso para lo cual hay cosas, sino eso que funda las cosas, que pone las cosas. No es que el fenómeno sea para mí, sino que es de mí. La validez del fenómeno depende enteramente del trabajo del sujeto. Lo que nos encontramos es la transformación de ese ego en problema, en pregunta, ¿no? Lo nuevo es la pregunta por ese ¿quién es el ser, ¿no?, del ser ahí? ¿Quién es el ser del ser ahí? Y con ello, inevitablemente, en una dialéctica. La dialéctica insuperable entre la condición de propio y la condición de impropio de esa subjetividad. Una dialéctica insuperable por la cual el sujeto es eso que tiene que ser construido, por la cual lo que nos encontramos es un movimiento por el que, en primer lugar, lo primero que se aparece con indudable certeza es ya, sin embargo, esa conciencia inmediata que tengo de mí mismo, es ya, sin embargo, necesariamente impropia, porque siempre me encuentro ya perteneciendo a, y por tanto no incapaz de dominarme a mí mismo, porque siempre ya solo se deja explicar desde los mecanismos, desde las estructuras del uno, ¿verdad?, del sé, ¿no? Esa conciencia impropia resulta que tiene que ser perdida, ¿no?, tiene que ser abandonada como condición previa para, en segundo lugar, realizar el trabajo de apropiación de sí, cuyo resultado es precisamente otra cosa, que ya no es un yo, que ya no tiene carácter apodíctico, que ya no se me da inmediatamente, sino que solo puede ser un sí mismo. En este sentido, el balance de esta aproximación entre este método fenomenológico y este problema hermenéutico, el balance de este injerto de la fenomenología en la hermenéutica,
vendría a ser precisamente este, y es ambiguo, tiene los dos lados. La hermenéutica tiene que ser fenomenología, porque si no es fenomenología, no es filosofía, porque no ser fenomenología supone abandonar la pregunta por el ser, y tiene que haber pregunta por el ser. Tiene que ser el presupuesto, por tanto, necesario de la hermenéutica, porque, en segundo lugar, es la fenomenología como pregunta por el sentido del ser la que señala ya la condición lingüística de toda experiencia, ¿no? La pretensión de toda experiencia ser contada, el carácter, diríamos, el carácter antepredicativo de lo que se vive, que sin embargo busca acceder al lenguaje, el hecho de que es en el acceso al lenguaje donde lo vivido, la experiencia, lo dado, adquiere sentido. Eso se constituye en el presupuesto fundamental de la hermenéutica y, sin embargo, tiene un segundo efecto, que es corregir, ¿no?, prohibir, cancelar la tentación idealista de la fenomenología. Es decir, no hay mejor crítica, mejor cura, si se quiere, para las meditaciones cartesianas que mencionábamos al principio, para la tentación idealista, para la interpretación idealista del cogito, para este imposible sujeto trascendental, que precisamente la transformación, la conversión, el injerto de esta hermenéutica. Porque precisamente lo que se señala entonces es que la superación de las aporías del cogito tendrían que ver con el hecho de que el sujeto necesariamente tiene que ser primero depuesto como conciencia inmediata, como impropiedad, para ser enseguida, o como condición de posibilidad de su posible recuperación, es decir, para acceder, para llegar a ser sí mismo. Y en este sentido, un poquito más, y en este sentido entiende Ricoeur su propia tarea a partir de 1965. Porque entiende que lo que queda por hacer es precisamente ahondar, ¿no?, profundizar en esta vía abierta por Heidegger y prolongada por Gadamer. Y sin embargo, enseguida, en ese mismo texto, aparece esta reflexión, que es donde quizá podamos señalar la diferencia, ¿no?, la distancia entre Ricoeur y Heidegger y Gadamer, que tiene que ver con el propio estatus del discurso filosófico. La pregunta que se hace Ricoeur a partir de cierto momento es esta. La pregunta es esta. ¿Por qué no declararse simplemente heideggeriano? ¿No? Si lo que estás diciendo en ese artículo de 1965 es que Heidegger es ya, que la analítica del Dasein encierra ya, si la noción de Dasein es ya lo que tú estás intentando pensar con la noción de sí mismo, si la estructura del cuidado es ya básicamente lo que estás intentando pensar, ¿por qué no simplemente zanjar la cuestión y declararte heideggeriano? ¿Por qué no declararse heideggeriano? Y esto tiene que ver con el otro lado de la cuestión, y el otro lado de la cuestión es cómo interpretar la praxis filosófica, es decir, otra vez, ¿qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Porque sostiene Ricoeur, bueno, sosteníamos nosotros al principio, quizá no sea tanto la cuestión del sujeto, si hay una evidente diferencia en el acento. Evidentemente en Ricoeur es expreso y manifiesto el acento de la cuestión del sujeto y la pretensión de, diríamos, salvar la subjetividad, en los otros no, pero quizá no sea tanto eso el obstáculo, no sea tanto eso el problema. En eso quizá pueda haber una cierta aproximación. Quizá el problema esté más bien en la manera como se interpreta cómo hay que hacer filosofía, es decir, en la cuestión del método, cómo hay que hacer filosofía. Y eso, sin duda, tiene que ver con un problema que Ricoeur denuncia en Heidegger y que tiene que ver con la manera como la transformación del debate metodológico en Dilthey, la solución a la relación entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, ¿no?, la manera como Dilthey encuentra una solución a ese problema a través de la distinción de los dos métodos, ¿no?, esa explicación y comprensión, la manera como Ricoeur, como Heidegger, resuelve esa disputa precisamente con una radicalización ontológica, es decir, extrayendo la ontología preliminar, es decir, convirtiendo la comprensión no en un modo de conocimiento, sino sobre todo en el modo de ser del Dasein, en el modo de ser de ese ser que existe como comprensión, ¿verdad? En esa manera, lo que se estaría haciendo no es tanto resolver
el problema como suprimirlo y aniquilarlo. Dice Ricoeur, lo que se estaría haciendo es en realidad radicalizar el conflicto, radicalizar la aporía. ¿Por qué? Pues porque lo que nos empezaríamos a encontrar en Ser y Tiempo, y mucho más aún en Verdad y Método, es decir, en Gadamer, es que esta radicalización ontológica acaba separando en bloque el problema de la verdad, que queda del lado de la ontología, y el problema del método, ¿no?, que queda del lado de la epistemología. Es decir, que si pensamos en la manera como Ricoeur lee a Gadamer, no habría un verdad y método en la medida en que justamente esta especie de tensión se agudiza en Gadamer, en que en Gadamer el extrañamiento, ¿no?, en que en Gadamer la superación de la distancia, la pretensión de toda objetividad, supondría ya un extrañamiento de la propia experiencia de pertenencia, es decir, en que ya no cabría ninguna posición, ninguna relación objetiva, ninguna objetividad en el conocimiento de las ciencias, porque en el fondo eso ya sí estaría traicionando la estructura de pertenencia previa, haría invisible la estructura de pertenencia previa. Es decir, ¿en qué medida ahí se acaba llegando a una especie de antiepistemología? La filosofía se convierte en una especie de antiepistemología. Hasta el punto, sostiene Ricoeur, en que, más que leer Verdad y Método, parece que lo que Gadamer invita es a elegir entre o verdad o método. Y justamente esta quiebra, es lo que Ricoeur denuncia. Y denunciaría estos dos peligrosos efectos, y lo voy a dejar aquí enseguida, para no alargarme la cuestión, simplemente apuntando un par de cosas más. Los dos efectos peligrosos tienen que ver la razón por la cual Ricoeur no se puede declarar simplemente heideggeriano, la razón por la cual no se puede quedar uno en la lectura de Ser y Tiempo, tiene que ver con estos dos efectos. El primero, los dos efectos indeseables. El primero tiene que ver con el hecho de que la hermenéutica va a ser concebida inmediatamente como la manera como se concibe la hermenéutica suprime toda instancia crítica. Es decir, se convierte en una especie de trabajo de interpretación incontrolable. Y eso resulta especialmente peligroso. La apelación al entrar adecuadamente, al acceso adecuado en el círculo hermenéutico, resulta claramente insuficiente. Pero la segunda, sin duda, es mucho más grave. La segunda tiene que ver, en su autobiografía intelectual, sostiene Ricoeur, que en el fondo lo que se está haciendo ahí, en la manera como el descenso hacia los presupuestos ontológicos, hacia los preliminares ontológicos, rompen con el punto de partida, lo que se estaría haciendo es, en el fondo, romper el diálogo con las ciencias, que es la condición, ¿no?, que es lo que vivifica, fertiliza la reflexión filosófica. Y es eso justamente lo que le parece a Ricoeur que sucede en Ser y Tiempo. Que Ser y Tiempo se dispara, ¿no?, la reflexión se dispara a partir de ciertos problemas no resueltos en este primer grado, diríamos metodológico, que tienen que ver con los problemas de las ciencias del espíritu, etc., pero que lo que no se produce es un regreso, sino que más bien entonces tenemos una ontología despegada, desconectada de toda reflexión epistemológica. Y eso, piensa Ricoeur, eso supone una enorme amenaza para el destino de la filosofía. Y por eso, en relación con Ser y Tiempo y en relación con Gadamer, lo que Ricoeur se propone a partir de 1965 es precisamente repetir la cuestión epistemológica tras la ontología. Algo así como coser lo que había quedado roto, ¿no? Y en este sentido se introduce esta célebre distinción, muy célebre, que todos conoceréis, entre esta vía corta de la hermenéutica y esta vía larga de la hermenéutica. La vía corta sería precisamente la realización, el acceso directo, la tematización directa, la realización directa, aislada, ¿no?, de esa ontología, y sin embargo lo que Ricoeur defiende es un largo rodeo, es decir, la necesidad de concebir la filosofía no como un saber de primer grado, no como una tematización directa de ciertos fenómenos que nos permitirían, sin más, directamente acceder a la ontología, sino como el resultado de un movimiento dialéctico, ¿no?, de un anhelo de esa ontología, porque el lugar al que tienes que llegar va a ser Heidegger, o en diálogo con Heidegger, o apelando a Heidegger, pero a través de un largo rodeo, en diálogo con un saber temático primero, ¿no?, desde el cual se inicia el saber segundo. Y en este sentido,
lo que reclama Ricoeur es una concepción de la filosofía como dialéctica. Como dialéctica. En un texto muy bonito, tardío, donde se habla de la función meta de la metafísica, sostiene Ricoeur que si queremos salvar la dimensión crítica de la filosofía, si queremos preservar, por tanto, el diálogo vivificante con las ciencias, que es su condición de posibilidad, porque sin ese diálogo con las ciencias muere, ¿no? El discurso filosófico muere, la filosofía habría de consistir más bien, habría de ejecutar esta función meta, que queda meta de metafísica, que queda descrita por dos movimientos. El primero es de jerarquización, y a la apelación a Platón, la manera como los primeros diálogos son cuestionados por los segundos, como se produce una especie de salto a unos principios de rango superior, ¿no? Y una tarea de pluralización en la manera como en Aristóteles, ¿verdad? Como la manera como Aristóteles ejemplifica la diversidad de sentidos del ser, que sin embargo acaban siendo remitidos, ¿no? Ese primer efecto de dispersión acaba siendo superado por esa remisión a los principios. Pues bien, este carácter de metafísica, ¿no? este carácter dialéctico de la filosofía es precisamente lo que habría que añadir para restaurar, para reintroducir esa dimensión crítica que parecería que se ha perdido en Heidegger y en Gadamer. Y en este sentido, dos ideas más simplemente, en relación con una cosa que antes comentaba también Marco, la filosofía es necesariamente un saber sistemático, pero sin sistema. Es decir, frente a la tentación irracionalista o poetizante, ¿no? que renuncia a la validez del concepto para comprender la realidad, y también frente a la tentación totalizadora, es decir, habría que renunciar a Hegel, ¿no? Inevitablemente habría que renunciar a Hegel, sin embargo es posible concebir que la filosofía se mantenga referida, o más siga siendo una aspiración a la verdad, que la filosofía siga estando orientada, tenga como correlato la verdad, en el sentido de que el trabajo con los conceptos, ¿no? sea un movimiento de apertura al ser por el cual el sujeto concreto que yo soy, mi subjetividad histórica concreta, sin embargo, se movilice, se esfuerce en dirección para, es decir, con la intención de decir el ser. Y eso es precisamente lo que definiría el anhelo de verdad, es decir, una concepción de la verdad como idea reguladora. Y en este sentido también se podría decir que para concluir, se podría decir que una ontología sigue siendo posible. Es decir, que sigue siendo posible pensar el ser con esta condición. Al final de sí mismo como otro, y a ver con estas palabras, decía Ricoeur, ¿no? Este trabajo de aproximación infinita, inagotable a la verdad, esta filosofía que tiene que ser sistemática, sin sistema, ese trabajo de la filosofía constitutivamente inacabable, ese trabajo permanente de revitalización de un discurso, ¿verdad? Esta concepción, si queréis, de la facultad como un espacio que tendría que tener no las puertas cerradas, autónomo, pero no con las puertas cerradas, sino con las puertas bien abiertas para que accedan, para que entren todos los otros saberes, porque es precisamente a partir de ese primer discurso de primer grado cómo se moviliza la reflexión filosófica, es posible con esta condición. Y esta condición es revitalizar, resucitar los sentidos sedimentados que la propia tradición proporciona. Es decir, este trabajo de seguir pensando, poniendo en juego los sentidos no agotados, no excluidos, aún posibles que se hallan en los conceptos que proporciona la tradición filosófica. Y en este sentido, y es todo lo que hará Ricoeur a partir de ahí, ¿no? Todo el trabajo de Ricoeur en la metáfora viva, el trabajo de asimilación, acumulación, el diálogo con las ciencias del lenguaje, la transformación del lenguaje en ese discurso de primer grado desde el cual se moviliza el trabajo del pensamiento, todo eso que fructificará en la metáfora viva, en tiempo, narración y en sí mismo como otro, es precisamente lo que viene posibilitado por una concepción de la ontología que dice que una ontología, son las palabras al final de sí mismo como otro, una ontología sigue siendo posible en nuestros días, sigue siendo posible en nuestros días. La metafísica o la filosofía no tiene por qué ser tirada al cubo de la basura del pensamiento, no hay por qué considerar que la filosofía tiene que ser una filosofía de esto, filosofía del otro, tiene que ser filosofía, tiene que ser una meditación sobre el ser,
sigue siendo posible en nuestros días con esta condición: en la medida en que las filosofías del pasado sigan estando abiertas a nuevas interpretaciones y apropiaciones, gracias a un potencial de sentido no utilizado, incluso reprimido, por el proceso mismo de sistematización y de escolarización al que debemos los grandes cuerpos doctrinales que, de ordinario, identificamos por sus creadores: Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Muchas gracias por vuestra atención.